casa hoy día tenemos algo nuevo. ¿A qué se da cuenta? La Gloria se da cuenta de algo. Tenemos una biblioteca, hermanos. Sí. Yo no sé cuánto van a alcanzar a mirar de ahí hacia el extremo de allá. Pero tenemos una preciosa biblioteca, fruto del esfuerzo de un grupo de hermanos, de los varones. Uno de los proyectos de los varones era levantar esa biblioteca y ahí está, por la gracia del Señor. Ahora tenemos que llenarla. Hay hartos libros. La oración que nos llegó hace un tiempo atrás fue muy buena, pero aún necesitamos más libros de lectura cristiana, naturalmente. Así que queda abierta la invitación para el que tiene un libro que quiere donar, tráigalo y lo vamos a colocar en la biblioteca para que muy pronto ya esté en ejercicio. Todavía no está habilitada, ¿eh? Todavía tenemos que presentar a la encargada y tenemos que ordenar varias cositas. Así que por ahora, mírenla y damos gracias a Dios por este esfuerzo que se ha hecho para que tengamos ya como iglesia una biblioteca donde ustedes, si les gusta la lectura, encuentre libros cristianos edificantes que los puede leer. Llevar a su casa con el tiempo prudente que se va a asignar y luego devolverlo. Porque los libros son para devolverlo también, ¿no? Así que ahí está la invitación. Vamos a ir a la palabra del Señor. En el libro del profeta Isaías, uno de los llamados los grandes profetas o los profetas mayores. Isaías capítulo 5. En esta ocasión voy a usar un solo versículo con la idea de que desarrollemos un tema que va a ser derivado de las enseñanzas de ese versículo. Isaías 5:20. Isaías capítulo 5, versículo 20. Oígalo, tómese el tiempo, no demasiado, y vamos a leerlo juntos. Isaías 5:20. ¿Está en ella? Ya. Vamos a leer entonces todos juntos, un hermoso coro, respetando comas, puntos, y todas las cosas que hay que respetar. Vamos, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hace de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que pone lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Tengamos un momentito más de oración, hermanos. Gracias, Padre, por el tiempo que hemos tenido ya de adoración. Confiamos, creemos que nuestro cántico ha llegado a tu presencia. Ha sido cántico, Señor, quizás en el corazón, y lo ofrendamos a ti, Dios, como una ofrenda de dolor grato. Entonces, Padre, ahora queremos escuchar la voz tuya, no la voz del hombre, sino que tu voz a través de tu palabra. Permítenos, oh Dios, que el Santo Espíritu trabaje en nuestras vidas. Y oramos al Espíritu. Espíritu, manifiesta tu poder en nosotros, dándonos claridad en la comprensión y la capacidad también de hacer nuestra la enseñanza de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Llego así ya. Usted ha oído que cuando alguien trata de esquivar una situación difícil, le decimos que está teniendo la actitud del avestruz, ¿no es cierto? ¿Y qué decimos del avestruz? Que frente al peligro esconde la cabeza y así cree que no hay peligro, porque no lo ve, ¿verdad? Ahora hay que tener cuidado con esa ilustración también, porque es un mito.
no es algo que refleja la verdad. Y estamos acusando a la avestruz de algo que no es propio de ella. La verdad es que la avestruz no esconde la cabeza. Lo que hace la avestruz es que se agacha y arrastra su cabeza en el suelo y también sus patitas y se mimetiza con el suelo cuando observa que hay peligro. Y es una manera de protegerse, no de evadirse de una realidad. Porque cuando decimos que esconde la cabeza para no ver el peligro, estamos diciendo que está evadiendo la realidad. Como no hay peligro, cree que no hay. ¿Ya? Pero la verdad es que es muy inteligente. Se camufla o se mimetiza con el terreno y así aquello que era un peligro para ella puede que pase de largo. Más de uno la da igual, pero puede que la mayoría pase de largo ahí, ¿no? Pero el dicho o sentir que hemos colocado en la mente de una persona para acusar a otro de eludirse o evadirse de la realidad, como la avestruz, vamos a tenerlo un poquito presente en esta ocasión. Porque sucede que dentro de nosotros, el pueblo cristiano, muchas veces tenemos ese tipo de actitud. Permiso. Ese tipo de actitud de evadirnos un poco de la realidad y escondernos o cerrar los ojos a una realidad. Y como no lo vemos, creemos que no existe. Y digo esto especialmente con el pueblo cristiano. El pueblo cristiano tiende a vivir dentro de una cierta burbuja. Nuestras relaciones normalmente son fraternas entre creyentes. Y entre creyentes se da un cierto tipo de conducta que no es el tipo de conducta generalizado en nuestra comunidad. Y a veces pensamos que como somos los creyentes, los cristianos, todo el mundo es así. Entre nosotros, normalmente, si somos buenos cristianos, podemos confiar uno en el otro, podemos tener una cierta intimidad de amistad unos con los otros, y creemos que con todo el mundo podemos hacer lo mismo. Porque nuestro entorno mayoritariamente es el pueblo cristiano. Especialmente me sucede a mí, que mi relación normalmente es con creyentes. Hay gente cuando salgo, cuando por aquí, por allá, trato con gente más del mundo. Pero debo entender que esto que tenemos ahora acá no es precisamente el mundo. No es el mundo. No es lo cotidiano, no es lo real, digamos. Lo real es que cuando nosotros salimos de aquí, ya se nos cambió este mundo que estamos viviendo ahora. Y vivimos otro mundo allá en la afuera. Con gente distinta a nosotros, con gente que no cree como nosotros, con gente con la que difícilmente podríamos entablar una relación de confianza. Porque son distintos. Pero cuando los cristianos creemos que somos nosotros así y por lo tanto todos los demás son así, ahí sí que estamos teniendo esa actitud que hemos achacado o acusado a la avestruz. Escondemos la cabeza frente a un peligro y creemos que ese peligro no está porque no queremos verlo. Nuestro mundo es un mundo peligroso, muy peligroso. Y a través de este texto de la palabra de Dios, yo quiero referirme por un par de ocasiones a este tema. Las consecuencias que hay de llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, viendo la realidad de nuestro mundo. Fíjese usted que después de la tragedia ocurrida allá en el huerto de Edén, con la caída, la pérdida de la inocencia de Adán y Eva por el pecado, la humanidad de ahí en adelante quedó marcada para siempre. El ser humano de ahí en adelante comienza a creerse sabio en sí mismo, en su propia opinión, pero ha terminado cegado. El ser humano piensa ahora que ya puede definir el bien y el mal. Se cree tener la capacidad absoluta para decidir entre lo bueno y lo malo.
generalmente guiado por su propia conciencia. Y como la conciencia nos traiciona y el instinto del uno al otro, no podemos tener una manera estándar para definir lo bueno y lo malo. Pero esto ha ocurrido en el ser humano después de la caída, que cada cual cree que puede decidir lo que es bueno y lo que es malo, lo que bien le parece y lo que no le parece bien. Entonces, en ese intento se ha llegado a distorsionar todo. Y este es el mundo que enfrentamos nosotros en el día de hoy. Desde ese entonces vivimos en un mundo donde el corazón humano se inclina a la maldad, donde la mentira se disfraza de verdad. Y más aún, donde se destruye algo y se celebra como progreso, como avanzado. La destrucción de ciertos valores de los antiguos, de los tiempos pasados, hoy día se celebra como una gran victoria, como un avance hacia adelante. Ese es el otro mundo. Y la historia que nos ha mostrado, una literaria nos demuestra que cuando el hombre tuerce los valores de Dios, siempre las consecuencias serán trágicas. Serán trágicas. Nadie se librará de una triste consecuencia, un triste resultado cuando va torciendo los valores que Dios ha establecido. Las consecuencias son inevitablemente trágicas y hay que entenderlo muy bien. Así fue los días de Noé. En los días de Noé, como lo relata la Biblia, la maldad llegó a tal punto en la tierra que Dios envió el diluvio global, universal, que arrasó con todo, a excepción de Noé y su familia, 8 personas en total, sobrevivientes al diluvio. También lo fue en Sodoma y Gomorra, consecuencia de la distorsión y de dejar a un lado las ordenanzas de Dios. Sodoma y Gomorra, el pecado se practicaba con orgullo, la gente se enorgullecía de su pecado, se sentían grandes por el estilo de vida pecaminoso que tenían. Y llegó al colmo esta situación que Dios envió fuego desde el cielo y consumió estas ciudades por su perversión. Se salvó solamente Lot y sus 2 hijas. Miren, las tristes consecuencias de llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. La Biblia nos advierte claramente que esto va a volver a ser así en los tiempos finales. Y tenemos que darnos cuenta, hermanos, de que somos parte hoy de una generación, independientemente de los años que podamos tener cada uno de nosotros, unos más, otros menos, pero somos parte todavía de una generación que vive como si nada pasara, como si todo fuese normal. Se come, se bebe, se compra, se vende y se enajena absolutamente de lo inminente de un juicio que Dios va a enviar a esta humanidad, un juicio divino. Un juicio inminente significa un juicio que será pronto e inevitable. Es decir, no hay nada que lo va a impedir. El juicio de Dios es inminente, es pronto e inevitable. Téngalo por seguro. Esta es una generación, hermanos, que llama a lo malo bueno y a lo bueno lo llama malo. ¿Dije lo mismo? Claro. A lo malo bueno y a lo bueno malo, ¿cierto? Una generación que ha convertido la luz en tinieblas. Y una generación que endulza lo amargo del pecado y lo hace parecer dulce y agradable. Es el mundo que usted y yo vivimos y que tenemos que ver, no escondiendo la cabeza y abriendo nuestros ojos para enfrentar la realidad. Por eso es que existe esto que nosotros llamamos la práctica del cristianismo y también una disciplina de aprendizaje bíblico a través de su palabra. Para que nosotros sepamos cómo podemos enfrentar este mundo que estamos viviendo, sin evadirnos de la realidad, porque pensar que no es así no significa que está anulado o que no existe. No, eso es la actitud que pensamos nosotros. Es enajenarse de una verdad. Hoy vemos
leyes que se hacen legítimas y agradables, que antes eran leyes que avergonzaban, o cosas que avergonzaban. Hoy se han legalizado. Hoy vemos como los niños son adoctrinados con mentiras disfrazadas de derechos. Vea usted cómo son muchos niños en el día de hoy. Un pariente mío un día iba a castigar a su chico y tenía 8 años. 8 años. Cercano. Yo estuve ahí. Lo iba a castigar por algo que cometió que no estaba bueno. Y el chico se paró y le dijo: papá, si tú me vas a pegar, yo te voy a demandar. Los derechos del niño. La Biblia dice: disciplina al niño. Proverbios está lleno de textos donde se nos habla de la disciplina. Y ahora el castigo físico con moderación, con amor. ¿Se puede castigar con amor? Sí. Bueno. Pero ahora se inculcado ese es un botón de mucho nada más. Una idea. Entonces cualquier chico hoy día puede demandar a su padre porque lo golpeó, porque le pegó una cachetada, como decía antes, ¿no? No lo mata simplemente. Maltrato familiar. Y va a ser enjuiciado. De acuerdo a la ley y los derechos que tiene el niño. O sea, no se puede tocar. Déjelo hacer lo que quiera. ¿Te fijas? Eso no era antes. Antes era suficiente la mirada del papito nomás ahí y ya no sonaba como que nos están castigando. ¿Cómo se acuerda de eso? Hasta que nos miraran nomás, ¿no? Ahora no. No sirve para nada la mirada. Para nada. Este es el mundo que vivimos. Mentiras disfrazadas de derechos. Vemos iglesias que han cambiado la verdad con mensajes cómodos, agradables, que sean entretenidos, aún divertidos. Mejor tener de repente en un púlpito a un payaso que a un pastor, o un cuentacuentos. Qué entretenida, qué buena que estuvo la reunión, me reí harto. Seguramente no aprendí nada, pero me reí harto. O la historia estuvo muy buena. Pero ¿cuánto aprendiste de la Biblia? ¿Cuánto afectó tu vida, tu corazón, tu convicción? Pero eso es lo que tenemos en la mayoría de las iglesias evangélicas en el día de hoy. Iglesias que han cambiado la verdad por mensajes cómodos, agradables, simpáticos, suaves. Y vemos un mundo que ha decidido ignorar a Dios. Estoy haciendo acá dando la pincelada, estoy pintando el cuadro más o menos de lo que estamos nosotros viviendo. Y todo con la convicción de que no habrá consecuencias. Pero la historia y la palabra de Dios, ¿qué nos dice? No dice lo contrario. Absolutamente lo contrario. Dios es paciente, no hay ninguna duda que Dios es paciente. La prueba somos nosotros mismos, que ha tenido paciencia con nosotros, ¿no? Dios es paciente, pero no es indiferente. Porque lo que uno siembra tarde o temprano lo va a cosechar. Esa es la consecuencia. Lo va a cosechar. Cada acto de rebelión, cada mentira que se ha institucionalizado de mentira, cada pecado celebrado es una gota más en la copa de la ira de Dios, que un día va a rebasar. Entonces, me pregunta, ¿seremos parte de una generación que se burla de la verdad? ¿O seremos nosotros como Noé, como Lot, o como el mismo profeta, al leer este libro, el profeta Isaías, o como tantas mujeres, hombres y mujeres que fueron fieles, aún en medio de la adversidad, aunque estaban solos? Muchos de ellos como Don Quijote, el personaje de Cervantes, que peleaba con los molinos de viento. Y así de repente estamos nosotros solos peleando contra los molinos de viento sin ordenar. ¿Seremos así? ¿O seremos parte de un mundo que entra en una corrupción, en una espiral de corrupción que ya va en un descenso tremendo y que no nos damos ni cuenta?
porque a veces no nos damos cuenta de los cambios, de las cosas que hacemos o que suceden. El tiempo para decidir de qué lado vamos a estar ya se está acabando. El regreso, la venida del Señor, de acuerdo a cada enseñanza bíblica, está muy cercana. Muy cercana. No le vamos a poner fecha porque nadie lo puede hacer, pero sí tenemos que decir que es algo que va a ocurrir muy pronto. Muy pronto. Dentro de esta generación, no sé, pero que va a ocurrir y eso es inminente. Ahora, el tiempo para decidir, como digo, de qué lado estamos, ya se está acabando. Se está acabando. Y lo que Dios llama bueno en el día de hoy, lo sigue llamando bueno. Y lo que Dios llama malo hoy día, lo sigue llamando malo. Porque Dios no cambia. Lo que fue bueno en el principio, será bueno hasta el fin de los tiempos. Y lo que Dios declaró que era malo en el principio, será malo hasta el final de los tiempos. No importa los cambios sociales, políticos, religiosos que puedan haber, Dios no cambia. Y lo que se llama malo es malo, y lo que se llama bueno es bueno. Por siempre. Hoy, hermano, es el día para volver a la verdad bíblica. Porque mañana podría ser demasiado tarde. Primeramente, en la entrada a este tema que tenemos acá en el versículo 20, mostrarle un vistazo de la realidad ahora de nuestro mundo religioso. Porque eso no es lo que nos importa acá. Yo no vengo acá para hablar de política, ¿no? No voy a hablar de cambios políticos, cambios sociales. De esas cosas no es lo mío. No para lo que me llamó ni para lo que tiene la iglesia tampoco. Eso usted lo ve en los periódicos, lo ve en la televisión. ¿Ya? Acá usted no viene a eso. Pero sí que usted viene para saber cómo es su mundo religioso. Esa parte de su ser que necesita tanto más que lo físico. Porque así como usted necesita instruirse para desarrollarse en su vida material y física, necesita saber cómo va a desarrollarse en su vida cristiana, en su vida espiritual. Y para eso estamos en el día de hoy acá. Bueno, ya hemos dicho y vamos a redundar en esto que vivimos en un tiempo donde los límites entre el bien y el mal ya no son tan claros. Donde la verdad está tan relativizada y la mentira está tan institucionalizada que nos parece que todo es normal. Que todo lo que ocurre, que todo lo que hace es parte de la vida. Vivimos tiempos donde esas características tan notables que por siglos se obtuvieron a la iglesia en el pasado, hoy están siendo relegadas sistemáticamente, sin que muchos siquiera se den cuenta de lo que está pasando. Fíjese usted, cada vez más común entrar en congregaciones, en iglesias y encontrar a los ministros, para no usar a nadie más, lo pongo yo mismo ahí, y líderes que suben al altar con una presentación física que parece ser más la presentación de un animador de televisión que de un predicador del evangelio. Como si estuvieran animando un show y no estando en la casa de Dios. ¿Me fija? Algunos se escandalizan, pero otros que dicen, bueno, no importa, que si lo que Dios ve es el corazón, no la apariencia de la persona, ni cómo sea la persona por fuera, Dios está mirando adentro. Pero si yo creo eso, tengo la libertad de hacer lo que quiero, de vestirme como quiero, porque hoy hasta eso ha cambiado, decir lo que quiero,
Porque al fin Dios está mirando lo de adentro, no está mirando lo de afuera. Dios está mirando el corazón. Absolutamente incorrecto. Si nadie va a decir amén a esto. Absolutamente incorrecto. Sí que importa lo externo, por eso nos habla tanto el testimonio de lo de afuera. Eso fue el tema que tuvimos con los varones el viernes. ¿Cómo nos ven los de afuera? La gran diferencia que tiene que haber. No como nos ven los de adentro. Es cierto que vive el corazón, pero también Dios nos manda a tener una postura ante la sociedad que evidencia que tenemos un corazón limpio. No solamente que tenemos aquí la confesión de que Dios ve mi corazón y sabe que mis intenciones son buenas, que haga lo que haga. Tengamos cuidado con eso, ¿no? Se ha olvidado la instrucción dada por Dios por medio del apóstol Pablo cuando dijo ahí en Romanos 12:2 que no os conforméis a este siglo, o sea, no adopten las costumbres que todo el mundo tiene, no vivan como todo el mundo. Si tenemos que vivir diferente, Pablo lo dice en la palabra, no se conformen a este siglo, no vivan como toda la gente, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cuál es la comprensión que tenemos en las cosas? Distinta. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y Pablo agrega después en Corintios 14:40, la primera, pero hágase todo decentemente y en orden. ¿Se fijan? ¿Qué tiene que ver eso? Tiene que ver con mi presentación, con mi forma de entregar las cosas, con la manera en que nos tratamos los creyentes, con la manera en que hacemos todo dentro de un culto. Un culto debe ser decente y ordenado. Eso no quita la alegría, porque venimos a un culto de celebración, ¿no? Nos venimos a un servicio fúnebre. No estamos en un velorio. Es una fiesta espiritual, juntarse los hermanos. Debemos cantar con alegría, debemos tener música alegre. Estoy contento en eso, gracias a Dios que hemos desarrollado un estilo donde podemos expresar nuestra alegría de cantarle al Señor y de conmovernos cuando es el momento también. Eso tenemos que alegrarnos y queremos, hermanos, que eso no se logra en todas partes. Porque todo se ha distorsionado. En lugar es un verdadero show, o verdaderos lugares como, diríamos nosotros, una disco. Antiguamente era una disco, no sé cómo se llama ahora. Disco, bajo, esa cosa. Mientras se hacían grandes fiestas ahí, ¿no? Entonces, hoy día, lo que se consideraba antiguamente falta de pudor, hoy se aplaude con plena libertad. Porque somos modernos, vamos a la vanguardia, no somos anticuados. Usted sabe lo que ocurrió el 30 de junio, el 30 de junio del año 2022. ¿Existían algunos de ustedes? Fue un día memorable para Chile, no sé si todos estaban ya existiendo el 30 de junio del 2022. Ocurrió un hecho que uno se enteró mayormente el otro día, el 1 de julio, por la prensa. Los grandes titulares, yo tengo un diario, y no lo voy a mostrar en público tampoco, tengo un diario ese día, el 1 de julio del 2022, del 2002, hace 23 años, ¿ya? Le voy a contar lo que ocurrió. El titular era Chile se liberó. Los chilenos se liberaron. Un señor norteamericano, fotógrafo, que se llamaba Spencer Tunick, vino con un proyecto. 2002.
Yo voy a quemar en un momento. Hace 23 años. Spencer Tunick, Sí, es. un proyecto fotográfico Mira, abuelita chica. en el que requería que mucha gente participara sin ropa, Venga, yo tengo una silla. desnuda, absolutamente, al 100%, adámica, como en el paraíso en el principio. ¿Ya? ¿Usted sabe cuántos chilenos participaron? Chilenos, chilenas, niños, ahora ancianos. Sí. ¿En eso? Más de 4.000. En el Parque Forestal en Santiago. Y esa era una mañana fría, absolutamente fría, no importa. Todos desnudos allí, más de 4.000 personas, siguiendo las instrucciones del fotógrafo. Un gran proyecto. Hay que ser bien liberado para estar ahí al lado de otra persona, de un montón de personas, todos desnudos. Pero fue un gran triunfo de los chilenos. Porque ahora ya no vienen apretados, cohibidos, enfermos de pudor. No, liberados. Esto amerita el aplauso mundial. Porque los chilenos se están liberando. ¿Cómo? Corriendo, saltando y haciendo cosas de nuevos ahí, hombres y mujeres uno al lado. ¿Se dan cuenta? Y el mundo aplaudía eso. Porque el mundo llama a lo malo bueno y a lo bueno lo llama malo. Fíjate. Entonces, no es cuestión de ropa solamente, ¿no? Pero fíjese que en muchas iglesias en el día de hoy, muchas iglesias, de distintas denominaciones, que por años defendieron la santidad, la verdad bíblica, hoy ordenan pastores homosexuales. Y hay iglesias donde se invita específicamente al homosexual, ¿ya? Los pastores son homosexuales. Se les celebra, se aplaude. ¿Por qué? Porque son inclusivos y modernos. Aunque la palabra de Dios sigue afirmando que esas prácticas son absolutamente pecaminosas y merecen el juicio de Dios. ¿Se dan cuenta cómo ha evolucionado el sistema religioso? Lo que antes se predicaba como verdad absoluta, ahora se califica como un mensaje o un discurso de odio o discriminación. Este es el mundo en que estamos, hermanos, el mundo que enfrentamos a diario, tanto en lo social como en lo religioso. Hoy tenemos el surgimiento de discotecas cristianas. Hay discotecas cristianas. Luces de neón, con humo, con DJ en cabina, con sonidos tan estridentes que hacen vibrar el suelo, y todo bajo el argumento de que en estos tiempos esta es la manera de atraer a la gente más joven al cristianismo. Entonces, para que nosotros nos llenemos de jóvenes acá, algunos, bueno es eso, pero para que nos llenemos verdaderamente con juventud, tenemos que hacer esto. Transformar el salón en una disco. Poner luces, poner un hito, y tener acá una banda estridente que retumbe y se mueva en los muros y el piso con sonidos. ¿Qué hacen los cristianos, así entre comillas, en este tipo de actividad? Bailan, se mueven igual que en una disco del mundo, con la única diferencia que repiten ciertas frases evangélicas en lo que se dice, porque no puedo decir que es alabanza. ¿Qué hace la gente? Que analiza esto, lo llama estrategia y sabiduría para ganar almas. Para ganar estas almas hay que ofrecerles lo que quieren. Dios no nos ofrece lo que nosotros queremos. ¿Sabe lo que nos ofrece? Lo que necesitamos.
no lo que quiero. Porque a veces lo que yo quiero es muy diferente a lo que yo necesito. Y Dios me da lo que necesito y no tanto lo que yo quiero. ¿Ya? Pero basta que alguien se atreva a predicar el mensaje bíblico, puro, santo, sin mezcla, y de inmediato lo tachan de retrógrado, religioso o legalista. Las iglesias cristianas no difícilmente van a llamar a un pastor anciano, ¿no? Como yo. Aunque pasó los 60 años, no lo van a llamar. No lo van a llamar, ¿por qué? Porque lo consideran un dinosaurio ya. O miembro del club de los picapiedras. Se llevan el pasado, el antiguo, anticuado. No entiende el mundo moderno con sus cambios. No lo regalan. Y de hecho, pasado los 50 ya no han llamado pastores a las iglesias. ¿Consideran eso? Porque seguro que es un viejo anticuado, que no entiende lo que es el mundo de hoy. Hermano, este asunto que estamos tratando merece mucha atención. Pues nos invita a reflexionar si nosotros mismos no estaremos en esto, quizás sin darnos cuenta, llamando de repente a lo que es malo y llamando a lo bueno de lo que es bueno y de lo que es malo. Debemos tener mucho cuidado. En segundo lugar, yo quisiera que vieran un poquito acá la historia bíblica. Repasemos un poco la historia bíblica. Después de la tragedia ahí en el huerto de Edén, la humanidad quedó sentenciada al pecado. Por eso Pablo dijo que el pecado se enseñorea de vosotros. Y así le pone encima, lo domina. Tenemos que pelear en contra del pecado, porque nos tiende a dominar. El hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios, con esta capacidad de discernir entre lo malo y lo bueno, distorsionó el propósito de Dios al desobedecer. Así distorsionó todo. Desde ese momento, la percepción moral del ser humano quedó completamente dañada. Ya no vemos el bien y el mal como Dios lo ve. ¿Qué dijo el Señor? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dios ve la cosa de una forma, nosotros la vemos de otra, tendemos a verla de otra. La conciencia quedó contaminada, el corazón quedó inclinado hacia la maldad y la mentira comenzó a dominar los pensamientos del hombre. Vivimos en un mundo de mentiras, donde hay apariencias, pero no verdades. Un mundo de disfraces, donde cada ser humano usa una máscara, pero su realidad es muy distinta, porque es un mundo mentiroso. Yo puedo aparentar ser una persona ante ustedes y realmente soy otra persona. Y todos nos podemos engañar unos a otros colocándonos máscaras. Una máscara para la iglesia, una máscara para el trabajo, una máscara para la sociedad, una máscara para la familia, una máscara en todo lugar. Podemos tener un montón de máscaras. Porque vivimos en eso, en un mundo mentiroso. Absolutamente. La mentira ha dominado el pensamiento y la conducta del ser humano en el día de hoy. La propaganda que nos ofrecen artículos que nos van a sacar de todos los problemas, mentira. Tomas esta pastilla y mañana en vez de rubio va a ser moreno, de moreno va a ser rubio, mentira. Tomas esta pastilla y luego se la va a poner azul, verde o violeta. No pasa nada. Queden bueno. Tomas la pastilla y se toma. Pero le ponen testimonio, le ponen cosas y cosas y cosas donde nos engañan. Usted ha comprado cuántas cosas de ese artículo para la casa que se lo presentaban tan bonito ahí y después que lo compró y empezó a usar lo que sucedió. Muy distinto a la realidad, ¿no? Muy distinto. Yo me equivoqué el otro día acá. 3 panes de queso por 1.000 pesos. ¡Ay! Fui a comprar pan. Compré la integral, la amasado y veo, no, 3 panes por 1.000 pesos y de los mismos panes. Así 350 pesos cada uno. Nadie quien sea familiar de la sanaría.
bolsita así. Así era la bolsita. Como los trocitos del pancito de la Santa Cena. Pero la de queso. 3 momentos, ¿sí? Cuéntame eso, la propaganda, la mentira, ¿entiendes? Y los ingenuos, ¿qué hagan? Y seamos felices. ¿En cuántas cosas? Hermano, ese es nuestro mundo. Ese es nuestro mundo. La maldad y la mentira ha dominado el pensamiento y la actitud del ser humano. Por eso la Biblia declara en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. A lo largo de la historia, esta distorsión moral no solo se ha repetido, sino que ha alcanzado niveles mayores cada vez, más altos. Ahora, según la Biblia, nosotros podemos identificar al menos 3 fases del cataclismo inmoral, de acuerdo a lo que dice Isaías. Esto es un momento donde la perversión llegó a tal punto que Dios tuvo que intervenir con un severo, un tremendo juicio. Primero, quiero citar, en los días de Noé. Documentemos un poquito más. La humanidad se había corrompido de tal manera que la maldad era de continuo en el corazón de los hombres. La violencia, la inmoralidad y el desprecio por Dios alcanzaron a su punto máximo. Fue entonces cuando el Señor declaró en Génesis 6:5, declaró, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, ¿cuál fue el resultado? El diluvio. El diluvio, un juicio global, purificó la tierra y dejó bien en claro que cuando la humanidad se distorsiona completamente en lo moral, las consecuencias son inevitables y trágicas. Después, la segunda fase es el cataclismo. Siglos después de esto, en las ciudades de Sodoma y Gomorra, que también lo cité, la degradación moral aquí alcanzó niveles tan profundos que la perversión sexual, específicamente acá, la violencia y el desprecio por Dios se convirtieron en el estilo normal de vida. Era lo normal. Esto que le había provocado vergüenza ahora se practicaba abiertamente y con orgullo. Y fue allí donde nuevamente Dios intervino con fuego y azufre. Estas ciudades desaparecieron, se transformaron en ceniza, como un recordatorio eterno de lo que sucede cuando el pecado se normaliza y se celebra. Porque el pecado se puede normalizar, puede llegar a ser una norma de vida en nosotros, una forma tan normal de hacer, porque nos acostumbramos. Quizás hacer algo malo nos molesta en el principio un poco, pero lo seguimos haciendo y después ya no nos molesta. Nos acostumbramos. Y ya lo que era malo al principio era lo malo, bueno. Y ya lo celebramos. Hasta se celebra. Y la tercera fase es la generación que va a vivir en los últimos tiempos, profetizado en Isaías. ¿Qué va a pasar? Nos habla de un tiempo de la maldad, la corrupción, la inmoralidad. Y esta inversión, este cambio de valores alcanzarán su punto más peligroso. El Señor nos advirtió en Lucas, capítulo 17, versículos 28 al 30. Dice la Biblia, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Fíjense, así será el día. ¿Saben lo que está diciendo el Señor? Que cuando nosotros veamos que la conducta de la gente de nuestro tiempo es parecida o igual a cómo vivían en los tiempos de Sodoma y Gomorra, es porque el Señor está pronto en su venida.
¿Qué estamos viendo hoy? Un mundo sodomita. De aquí nació el término sodomita. Permisivo y práctico en la homosexualidad, del cual habla Romano, hombre con hombre, mujer con mujer, se casan hombres con hombres, se casan mujeres con mujeres, se relacionan afectiva y sexualmente, en una generación sin precedentes. El único antecedente bíblico que tenemos era Sodoma y Gomorra, muy fuerte, y Dios lo terminó. Y así se está viviendo en el día de hoy, como se vivió el día de Sodoma y Gomorra. ¿Y cuál es indicativo acá? Así será el día en que el Hijo del Hombre, que es Jesucristo, se manifieste. Por eso hay que estar atento, hermano. Es decir, existen los mismos patrones de corrupción moral que precedieron al diluvio y a la destrucción de Sodoma y Gomorra. La tierra está llena de violencia por un lado, guerras por todas partes, maltrato, cada día más delincuencia, más robos, más crímenes, aún dentro de la familia, donde se vio lo que vimos nosotros, el efecto natural, y también la sodomía o la homosexualidad. ¿Veo que una diferencia de los tiempos del Lot y los tiempos de Noé con otros tiempos? Casi nada. ¿Qué tenemos que entender nosotros los cristianos si creemos? Porque una cosa es saberlo y la otra es creerlo. Si creemos que lo que Dios dice es cierto. Y así será previo a cuando venga el Señor. Bueno, vamos a ir concluyendo pronto. No se necesita aquí mucha observación para darse cuenta que esta generación, de la que somos parte todavía, puede que sea la generación final, Z, en los últimos tiempos. Y démonos cuenta, hermano, démonos cuenta. Preocupémonos por lo nuestro ahora y hablarle de Jesucristo, porque puede ser demasiado tarde. Preocupémonos por aquello a quien le tenemos cierto afecto. Preocupémonos de mostrarle un camino de seguridad eterna. Ahora, porque ahora estamos viviendo estos tiempos anunciados por el Señor. Así que, dijo Isaías, ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen que la luz parezca tiniebla, tiniebla parezca luz. Han cambiado todo, ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hermano, no estoy predicando un mensaje muy alentador en todo caso. Estamos en una parte viendo una realidad. Una realidad que tiene que dar a nosotros nuestra preocupación personal de que no caigamos el jueguito de cambiar los valores, de tocar los valores. Y por el otro lado, a preocuparnos por aquello que no sabemos si serán salvos o no. Preocupémonos. Verifiquémonos, hablemos, porque vendrá el momento cuando se manifestará Jesucristo y ya no hay oportunidad. Esa es la hora. El auténtico cristiano no entra en este jueguito de tocar los valores. Discierne por el poder del Espíritu Santo, da la capacidad de entender qué es bueno y qué es malo. Y no llamar al malo bueno ni al malo malo. Que seamos ayudados, hermanos, a estar alertas y a tener cada día esa intimidad más fuerte con el Espíritu de Dios, para que podamos sentir la presencia suya y su dirección para nuestro hacer, para nuestro vivir. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar, ¿sí?